Tu micrófono está desactivado, Mari. No te alcanzamos a escuchar. Ok, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia. Les agradecemos que se hayan dado el espacio y su tiempo para pues, escuchar esta plática. Damos la bienvenida a Julia Espín Valencia. Y bueno, pues los puntos que se abordarán en la charla, que es mindfulness para la vida cotidiana, son cuáles son sus beneficios y cómo puede incorporarse en la vida cotidiana personal. Y bueno, Julia Espín Valencia es la licenciada en comunicación, tiene una especialidad en educación socioemocional, facilitadora del programa Mindfulness Without Borders, tiene un diplomado en enseñanza de mindfulness en educación básica y media para promover la salud y el bienestar de los niños y adolescentes. Bueno, pues damos la bienvenida y les agradecemos nuevamente su tiempo. Gracias. Gracias, Mari, por la presentación. Gracias por la invitación también y gracias a todos los que están acompañándonos esta noche para conversar un poco acerca de lo que es mindfulness y de cómo podemos incorporarlo en la vida cotidiana. Y bueno, empezaría conversando sobre que el vínculo que existe entre mindfulness en la región occidente del mundo y meditación en la región oriental tienen un parentesco. No sé si podría decir que son primas hermanas o asignarles un parentesco específico, pero en Oriente la meditación pues tiene una antigüedad muy importante. Se le asigna al Buda histórico el desarrollo de un programa como tal dirigido al desarrollo de la meditación. Se asocia también con los Yoga Sutras de Patanjali como uno de los integrantes del octuple sendero. Y después, en los años 50, empezó a viajar hacia el occidente, traído por algunos estudiosos, algunos filósofos japoneses que llegaron al continente y que empezaron a ponerlo en práctica aquí. De manera que podemos decir que mientras en el Oriente hablamos de que la meditación busca o está orientada a acabar con el sufrimiento, en las prácticas de Occidente, lo que vemos es que se usa como una fórmula para lidiar con la depresión, con el dolor crónico, ayudar a gestionar algunas molestias y dolencias del cuerpo y de la mente. Entonces, bueno, estos vínculos al final lo que hacen también es hablarnos de esta forma de entender ciertas prácticas en Oriente y ciertas prácticas en Occidente. Aquí buscamos, se utilizaron fundamentalmente para paliar ciertos problemas que no tenían una atención ya curativa a través de lo que la medicina occidental podía ofrecerles y se empezaron a utilizar para el tratamiento de ciertas dolencias crónicas. En Oriente, por el contrario, la meditación formaba parte de la formación de algunos estudiantes. Para la palabra, hablan de que el Buda histórico desarrolló esas técnicas y las llamó satipatthana. El vocablo sati tiene que ver con atención, upa con interior y tana con mantener. Y eso estaría hablando de la capacidad de mantener la atención dirigida al interior. Y cuentan que Buda lo explicaba a través de un cuento en el que se encontraban un zorro y una tortuga. Y el zorro, cuando veía a la tortuga, pensó, esta noche cenó rico. Y la tortuga, cuando vio al zorro, dijo, esta noche estoy en grave peligro. Y entonces la tortuga midió sus posibilidades. Correr no era una opción porque no podía ser más veloz que el zorro. Entonces lo que hizo la tortuga fue retraerse en su caparazón, quedarse quieta y esperar. Y el zorro hizo lo mismo, esperó y esperó y esperó, pero al final se dio por vencido, siguió hacia otro lado porque la tortuga nunca salió de su caparazón. El Buda decía que ante a los zorros que podemos encontrarnos en la vida, esta técnica de la tortuga es muy indicada.
irnos hacia adentro, retraernos, comprender que lo que nuestra mente dice acerca de lo que nos está pasando, pues no dejan de ser sino elucubraciones de la mente, que no siempre se reflejan en la realidad. Por lo tanto, lo que hace la tortuga al retraerse en su caparazón es pausar su respuesta, es decir, no reacciona, sino que ralentiza su respuesta, se va hacia adentro y gestiona todo lo que empieza a ocurrir en su cuerpo ante el encuentro con el zorro. Y al no reaccionar, lo que hace es responder. Y entonces gestiona el momento entendiendo que la naturaleza de los pensamientos es pasajera. Como podemos ver incluso en el abordaje mismo de esta fábula del zorro y de la tortuga, hay enfoques muy distintos en Oriente y en Occidente para esta forma de comportamiento del pensamiento. Entonces, existen muchas formas de meditación y algunas vienen del hinduismo antiguo. Y como mencionábamos hace rato, en el año 500 a.C., Buda le dio forma a estas técnicas y aquí está este nombre con el cual las arropó: Satipatthana. Sati, atención; upa, interior; y Tana, mantener. Por eso hacía referencia a esta historia que contaba Buda sobre el zorro y la tortuga. Y esta disciplina llega al mundo a través de estos movimientos bélicos en Asia que hacen emigrar a ciertas personas hacia América. Y esas personas traen sus disciplinas hacia aquí. Hablamos del maestro japonés Daisetsu Teitaro Suzuki y del maestro Taisen de Shinaru Roshi. Y después, con la guerra de Vietnam, llegaría uno de los más grandes maestros que desencarnó recientemente, el maestro Thich Nhat Hanh. Este hombre conoció en su momento a Martin Luther King. Este hombre, el maestro Thich Nhat Hanh, es uno de los más grandes meditadores y de los más grandes difusores de las prácticas de atención plena en Occidente. Es un hombre que ha desarrollado una serie de prácticas que incluyen en su monasterio el caminar atento. En cierto momento del día los monjes llaman con estas campanas enormes que tienen a todos los asistentes al lugar, al monasterio, para hacer esta práctica de caminar compasivo, que son prácticas de atención plena. Uno de los personajes que más sistematizó estas prácticas es el doctor Jon Kabat-Zinn. Este biólogo molecular, en 1979, sentó las bases de lo que conocemos en Occidente como el mindfulness científico. Y lo llamamos así porque él diseñó estas prácticas de atención plena para atender a pacientes que tenían dolor crónico, que tenían ansiedad, que tenían depresión, y para quienes ya la medicina occidental no conseguía darles una respuesta de alivio a sus dolencias. Y él desarrolló estas técnicas de atención plena basadas en un programa que fuera medible, por supuesto, como buen científico, que fuera medible y cuyos resultados se pudieran reportar. Entonces diríamos que a partir de 1980 empezaron a publicarse los primeros estudios con resultados de cuáles eran las ventajas de estas prácticas de atención consciente para el tratamiento de ciertas dolencias, y después de esa fecha han seguido publicándose de manera continua muchos estudios que hablan de cómo estas prácticas de atención consciente generan beneficios en la parte física, en la parte emocional y en la parte del pensamiento, de la actividad intelectual de las personas. Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver hoy sobre definición de mindfulness, sobre definición de las actitudes en la práctica, están tomadas del trabajo de este hombre, de este científico, de este biólogo molecular, que además tiene un programa que se llama de mindfulness, un programa basado en mindfulness para la reducción del estrés. Entonces, bueno, pues a Jon Kabat-Zinn nuestra gratitud por todo lo que desarrolló, también gratitud a las maestras de la especialidad, a las facilitadoras del programa de Mindfulness Without Borders, a mi maestra Mira Valle,
que es una mujer extraordinariamente generosa, que forma a los alumnos del diplomado con una devoción verdaderamente admirable. Entonces, bueno, haciendo una distinción entre mindfulness y meditación. En mindfulness el trabajo está en entrenar la atención como base para que la persona pueda ubicarse en el presente y al hacerlo gestione mejor sus emociones, sus pensamientos y sus sensaciones. Además busca desarrollar empatía, compasión y gratitud. Y en la meditación, a partir de las definiciones del Buda y también de los sutras de Patanjali, la meditación lo que tiene un propósito mucho más amplio y tiene que ver con una visión integradora del individuo con un todo más grande del cual forma parte. Entonces, en esta práctica silenciosa de la meditación, al menos como esta servidora la ha aprendido en la red Gran Fraternidad Universal, es una práctica silenciosa. Generalmente no son meditaciones dirigidas. El estudiante lo que va es a aprender a encontrarse con el silencio y a aprender a tener una buena relación con el silencio por espacios de 10 o 20 minutos de manera cotidiana, de forma que eso lo ayude a gestionar internamente su convivencia con el silencio. Entonces, bueno, hay un ideograma chino para la palabra mindfulness, y en ese ideograma chino la palabra está asociada tanto a la mente como al corazón. En estas palabras de origen asiático que designan o nombran las prácticas de atención plena o de mindfulness, hay una asociación muy particular entre la mente y el corazón. Y lo vamos a entender una vez que vayamos viendo estas explicaciones de Jon Kabat-Zinn y también la manera, como Jon Kabat-Zinn es un científico y es un hombre, tiene ahora 79 años, si no me equivoco, 78, 79 años, es un científico. Y él lo que ha visto es esta interacción de las distintas partes que componen el cerebro, de este cerebro pleno, y de cómo las prácticas de atención consciente lo que hacen es vincular efectivamente la mente con el corazón. Entonces, bueno, en la definición de Jon Kabat-Zinn, mindfulness es prestar atención a propósito, es decir, hacer una tarea deliberada de poner atención en el momento sin crear juicios, y dice Jon Kabat-Zinn, como si tu vida dependiera de ello. Y si uno escucha esta frase puede parecer incluso dramática, exagerada, ¿no? Como que si mi vida dependiera de ello. Y lo que explica Jon Kabat-Zinn es que nuestros pensamientos suelen estar viajando permanentemente al futuro o al pasado. Y cada vez que estos pensamientos se desplazan o desplazan nuestra atención hacia el futuro, lo hacen a través de planear, de imaginar, de suponer, de hacer predicciones. Y cuando viajan hacia el pasado, en muchas de esas ocasiones lo que hacen es no precisamente reflexionar, sino tener un pensamiento rumiante sobre eventos o acontecimientos que nos resultan difíciles de gestionar y a los que, como no les encontramos salida, lo que hacemos es rumiarlos permanentemente. Y dice Jon Kabat-Zinn que entonces el presente, que es el momento en el que estamos vivos, está aprisionado entre el futuro y el pasado. Y entonces nuestra mente, nuestro pensamiento, difícilmente se ubica en el presente, que es donde tiene la raíz de la vida. En el presente es donde a través de este vehículo la persona ve, escucha, habla, saborea, paladea, respira. Y cuando se pierde la oportunidad de tener su pensamiento, su atención en el presente, entonces, dice Jon Kabat-Zinn, no se apropia de su vida, no se hace cargo de su vida. Todo lo que una persona puede cambiar, puede gestionar, puede aprender, ocurre en el presente. Cuando la energía de la atención no está en el presente, la persona, dice Jon Kabat-Zinn, estamos dilapidando nuestro mayor bien. Entonces, por eso habla de
que mindfulness es prestar atención a propósito en el momento como si nuestra vida dependiera de ello. Y bueno, la atención es esta facultad que nos permite tener una relación más sabia con las cosas que suceden en nuestra vida, controlar nuestras reacciones emocionales, nuestros pensamientos alocados y nuestros miedos. Y hay un autor que es Daniel Goleman, que tiene un libro que se llama Focus. Y en ese libro, Daniel Goleman habla de esta naturaleza volátil de la atención, de cómo la atención, diríamos que los primates en la cadena de la evolución son los únicos seres que tienen esta posibilidad de mover su atención de un objeto a otro, de un objeto a otro. Entonces, quizá también por eso Patanjali se refiere a la mente como un mono picado por avispas, porque va de un lado a otro. Y a veces tenemos la creencia de que la mente lo que hace es que divide su atención. Y Daniel Goleman nos dice, no, la atención no se divide, la atención se desvía. Cuando usted está, por ejemplo, decía él, manejando y de repente recibe un mensaje o una llamada en el celular, manejar se vuelve la actividad de fondo y la actividad preponderante se vuelve contestar el mensaje o atender la llamada. Entonces la atención no se reparte, se desvía de la parte que considera prioritaria y deja la otra actividad como fondo. Y eso habla de que nuestro cerebro tiene la capacidad de atender esas dos distintas funciones, atender cosas que están en el fondo y atender cosas que nos resultan preponderantemente atractivas. Dice también Daniel Goleman que fue durante la Guerra Mundial cuando se intensificaron los estudios de investigación sobre la capacidad de una persona para mantenerse atenta. Él dice que durante la guerra había una preocupación muy grande porque los operadores de radar, los que podían detectar literal, citando al clásico, la presencia del enemigo, tenían que estar permanentemente despiertos y atentos por jornadas muy largas. Y dice Daniel Goleman que descubrieron que incluso después de haber pasado 3 días, a veces 3 días sin dormir, estos operadores de radar podían mantener su atención viva siempre y cuando la tarea que estuvieran realizando tuviera una gran motivación para ellos. Entonces, este ingrediente de la motivación es muy importante cuando hablamos del tema de la atención. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso de atención en el cuerpo? ¿O cómo hablamos de estas distintas capacidades de lo que llama MacLean el cerebro triuno? Este cerebro triuno en realidad son, diríamos, distintas funciones que se han ido especializando en el cerebro humano a partir de la evolución y que tenemos una función básica y cuando llega en la evolución una función más desarrollada, esa función básica no desaparece, se suma la nueva. Y entonces MacLean habla de tres recursos en el cerebro, en este cerebro triuno. Está el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex. Cuando nosotros ponemos en estas prácticas de mindfulness atención en el presente, Jon Kabat-Zinn dice, ¿en qué vamos a poner la atención? No importa. Y eso puede sonar desconcertante. Pero Jon Kabat-Zinn lo explica así, realmente no importa a qué le pongamos atención, porque de lo que se trata es de estar en el momento presente. Entonces, cada persona va identificando algo que le permita hacer las veces, citando a mi maestra Miravalle, de ancla. Entonces, ella nos lo explica con un recurso muy bonito que utiliza, que es una barquita de estas de los juguetes de Playmobil. Y entonces hay una barquita que tiene incluso su ancla. Y ella dice que la atención es como estar en esa barquita navegando sobre el agua y poner el ancla.
De manera que eso hace que si la barquita con el viento, con el movimiento del agua se aleja, el ancla que ha soltado la trae de regreso. Ese momento en el que el ancla toca algo firme e impide o limita que la barca se aleje, ese instante se llama mindfulness. Es ese instante. Uno hace la práctica para ir construyendo pequeños detalles, pequeños chispazos, instantes de conciencia. Mi mente ya está en otra cosa. Por eso dice Jon Kabat-Zinn, no importa que pones atención, porque la naturaleza del pensamiento es volátil. Y cuando alguien se sienta a hacer una práctica formal de atención plena, lo que busca es observar, lo mismo que hizo la tortuga frente al zorro. Observa el peligro que representa el zorro para ella y en lugar de responder, en lugar de reaccionar, lo que hace es observar. Observa sus propios pensamientos sobre el zorro. Entonces, en una práctica de atención consciente, el practicante observa, mi pensamiento ya se fue. En 20 minutos termina la charla y ya está empezando a llover. Mi mente ya se fue. Y vuelve a regresar así, pero yo estoy dando la charla, necesito volver. Y entonces recurre a esa ancla de la que nos habla la maestra Mira Valle para traer el pensamiento a casa. Esa es otra definición que hace el maestro Thich Nhat Hanh sobre las prácticas de atención plena, traer la mente a casa. Y la sola definición de traer la mente a casa nos habla de que la mente se fue de la casa, ¿no? Está fuera de la casa y por eso hay que traerla de regreso a casa. ¿Y cómo la traemos de regreso a casa? Con la respiración. Porque resulta que en este bendito cerebro triuno, el hilo que puede ayudar a que ese cerebro triuno actúe de manera integral, holística, es la respiración. Entonces, el cerebro reptiliano es la parte que tenemos, diríamos, más anterior de nuestra herencia animal en la evolución. En ese cerebro reptiliano lo que reside es el instinto. Y ese cerebro está hecho para responder percibiendo ante algo que se percibe como amenaza. Y ese cerebro, como es el más antiguo, es el que tiene más edad, por supuesto que es el más fuerte, es el que ha entrenado más. Si nos imaginamos a alguien que se entrena en un gimnasio todos los días, pues se le van a empezar a marcar los músculos y al rato se le van a hacer los músculos más grandes. Y al rato es un tronchatoro, ¿no? Porque está súper fuerte. Esa parte del cerebro triuno que está vinculada con lo reptiliano es la parte que responde más rápido, ¿no? Cuando nos encontramos a alguien a quien saludamos y de repente en lugar de responder parece que ladra, ¿no? ¿Qué? Ay, no, te dije buenos días. Bueno, no te me acerques, no me gusta que me toque. Bueno, estas cosas, o que inmediatamente reaccionamos en el transporte, cuando alguien se nos acerca, jalamos la bolsa, nos protegemos. Radica allí. Y luego está el cerebro límbico, que es una parte que la maestra de la especialidad, la maestra Ximena Chao, nos explicaba de una manera muy bella. Ella dice que en la evolución, la reproducción se daba a través de huevos que se ponían en el exterior. Y ahí eran empollados o ahí se quedaban hasta que lo que estaba dentro del huevo estaba listo para eclosionar. Pero como parte de la evolución, ese proceso, cuando el ambiente externo se hizo profundamente agresivo, esa evolución se dio intrauterinamente. Entonces el huevo, en lugar de terminar de formar a lo que tuviera dentro afuera, lo empezó a formar dentro. Y eso dio lugar a la formación de este cerebro límbico. Es un cerebro mamífero, no reptiliano, sino mamífero. Y está asociado desde este punto de vista de la evolución con el cuidado, con la cercanía. Y nosotros nacemos así todavía, ¿no? Nacemos de manera intrauterina, nos gestamos así. En este cerebro límbico radica el centro neural, el centro de comando de la emoción. Y luego está la parte más exterior del cerebro,
que esta parte del cerebro límbico, perdón, me regreso un poco, no es tan antigua como el cerebro reptiliano. No obstante, es mucho más viejita, por llamarlo así, o tiene más experiencia que el neocórtex. El neocórtex es la parte más externa del cerebro que se desarrolla de los primates hacia nosotros. Toda la cadena evolutiva anterior a los primates tiene un neocórtex muy escaso. A nosotros nos tocó neocórtex y es la parte más externa del contenido cerebral y también la más nueva. Entonces, no ha ido tanto al gimnasio, no está tan fortalecida y, por ende, la respuesta del neocórtex, que es la parte más externa del cerebro, tarda más en llegar que la del cerebro reptiliano, porque el cerebro reptiliano está cerquísima del cerebelo. Entonces, todo lo que el cerebro reptiliano tiene bajo su poder es mucho y actúa rapidísimo. Dice, esta es una amenaza y ahí huyo o ataco. El neocórtex es el que le puede decir, oye, no, espérate, ¿para qué vas a sacar el zapato, la bota, el cuchillo? No es una serpiente, es que estás en un cuarto oscuro, vienes de la luz, entraste, no alcanzas a ver bien y crees que esa cuerda que está ahí tan colorida es una coralillo y no es una coralillo. Si encendieras la luz de tu celular o la linternita, verías que es una cuerda. Y no tendrías por qué estar con estas palpitaciones que parece que el corazón se te sale por el cuello. Pero para que el neocórtex convenza al área reptiliana de que eso no es una amenaza, pues se requiere una escalera grande y una chiquita y arriba y arriba. ¿Qué se requiere? Esto de lo que habla también Jon Kabat-Zinn. Le damos preponderancia en nuestro sistema educativo formal al pensamiento. Lo consideramos el culmen de la evolución y lo es. Dicho eso, grandes progresos de la humanidad tienen como origen, como responsable al desarrollo del pensamiento. ¿Cuál es el faltante? Que no tenemos la misma fuerza en el sistema educativo destinada a desarrollar la conciencia y la atención. ¿Cuál es una observación constante en las aulas? Pon atención, no se distraiga, sutanito, ya no me está viendo, póngame atención. Y lo que sigue es, ¿y cómo le pongo atención? ¿Cómo dirijo mi atención conscientemente al objeto al que debería estarle poniendo atención en lugar de que mi pensamiento esté vagando por muchas cosas? Y la posibilidad de entender este cerebro triuno nos permite también entender que necesitamos ejercitar el neocórtex. Necesitamos darle la misma fortaleza que tiene el área reptiliana y que tiene el área límbica. Cierro esta parte del cerebro triuno comentando lo que nos dijo nuestra maestra Ximena en la especialidad. El cerebro límbico, esta parte mamífera de cuidado, es lo que nos permite entender que el aprendizaje requiere ser generado con afecto, con cuidado, con cariño. Es un paso adelante del aprendizaje reptiliano, es un aprendizaje a ras de tierra, acción-reacción. El que haya visto la película de los coristas entenderá esa frase de acción-reacción. Y si no la han visto y tienen una cajita de Kleenex por ahí cerca, búsquenla. Y también si les gusta la música, si les gusta el coro, lo van a disfrutar mucho. En el cerebro reptiliano todo es acción-reacción. En el límbico, la idea es, como en esta película también de los coristas, el afecto y el cuidado. Y el neocórtex, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, requiere ejercicio, requiere cuidado. Entonces, antes de irnos a las técnicas, ¿qué dice Jon Kabat-Zinn sobre estas prácticas de atención plena? Jon Kabat-Zinn habla de que hay, diríamos, 7 características que él dice que debería tener nuestra práctica de mindfulness. 7 actitudes importantes
para nuestras prácticas de atención plena. Las voy a decir primero así, las 7, y después vamos abordando cada una. La primera es hacer nuestras prácticas de atención plena con mente de principiante. La segunda es sin juzgar, no juicio. La tercera es aceptación. La cuarta ahí es dejar ir, dejar ser. Si esa es una clase de alarma, me avisa para hacer un resumen rapidísimo, porfa, Mari. La siguiente es confianza, la siguiente es paciencia y la última es no esforzarse. Entonces, esas son, diríamos, las 7 cualidades con las que Jon Kabat-Zinn nos recomienda hacer estas prácticas de atención plena. ¿En qué consisten estas prácticas de atención plena? Pues consisten en sentarse a lo que el maestro Marcelli diría, a no hacer nada, a quedarnos quietos, quietos físicamente, quietos emocionalmente, quietos mentalmente. Con mente de principiante. ¿Qué significa la mente de principiante? Esta mente que se sorprende porque se sabe profunda y gloriosamente ignorante. Dice Jon Kabat-Zinn que cuando enfrentamos las tareas con la mente de conocedor, creyendo que lo sabemos todo, no hay espacio para aprender nada nuevo. La mente de principiante es ir a esta práctica de atención plena como si no supiéramos nada, nada absolutamente, vacíos, vacíos, incluso sin expectativas, a ver qué pasa. De manera que no llevemos tanta cosa puesta aquí que entonces nos impida aprender cosas nuevas, incluidas los pensamientos sobre si las cosas me gustan, no me gustan, va a ser bueno, va a ser malo, voy a poder o no voy a poder. La siguiente es no juzgar. Dice Jon Kabat-Zinn que este es el reto mayor en la práctica de mindfulness, de estas características que él pone, de estas actitudes para abordar la práctica. Y dice que no significa la ausencia de juicio, sino la conciencia de que nuestro pensamiento enjuicia, de que somos enjuiciados y enjuiciamos a otros. Y contemplar esto de la misma manera que la tortuga contempló al zorro. El pensamiento nos dice inmediatamente el juicio, no lo estás haciendo bien, ya doblaste la espalda, ya no estás respirando bien, ya no estás oyendo al maestro, ya se te fue, ya no pusiste atención. E enjuiciamos y somos enjuiciados. Entonces, la idea es cultivar la gentileza con nosotros mismos para evitar juzgar. Porque dice Jon Kabat-Zinn que todo lo vemos en pares de opuestos y contrarios. Esto o aquello, blanco, negro, alto, bajo, me gusta, no me gusta. Y ese es instalarse en el juicio. Y la mente de alguien que practica mindfulness sin juicio, lo que hace es observar esa disposición al juicio y no hacer nada sobre eso, no alimentarla, ni pelearse con ella, simplemente contemplarla. La siguiente es la aceptación. Y voy a leer textualmente lo que dice Jon Kabat-Zinn porque me parece una definición muy bonita. Dice, es un proceso muy activo, carente de pasividad. No es resignación pasiva, es un reconocimiento activo de que las cosas son como son. Si no las aceptamos como son, intentaremos forzarlas a ser lo que queremos que sean, y eso puede ser muy difícil. Si las reconocemos como son, tenemos el potencial de aplicar nuestra sabiduría en esa situación para cambiar no las cosas, sino nuestra relación con las cosas. Se oye bien bonito, es bien difícil. Dejar ir y dejar ser. Y dice Jon Kabat-Zinn de manera muy sencilla, es lo contrario a aferrarse a algo. Significa dejar que las cosas sean como son. Y él lo habla mucho en el caso de los pacientes, en la clínica que la atiende. Hay pacientes con dolor crónico a quienes ya los analgésicos más duros ya no les hacen nada.
Y él dice que lo primero que hay que trabajar cuando se está en un punto así es que hay que soltar. Y que para esa parte de dejar ir y dejar ser, lo que él aplica es un símil con la respiración. Dice que en la respiración tomamos aire y lo soltamos. Y si no soltamos aire, no podemos volver a tomar aire. Y eso hay que hacer en estas prácticas de atención plena. Desarrollar esta habilidad de tomar y soltar, para que en ese vacío nos podamos volver a llenar. Es una cosa semejante a la mente de principiante, ¿no? A ir vacíos, carentes de expectativas. Y luego la confianza. Y el se aplica básicamente, bueno, en primer lugar, para él es muy importante pensarlo incluso en el cuerpo. Él dice que necesitamos confiar en nuestro cuerpo. Revisar que afortunadamente nuestro cuerpo está a cargo de que respiremos, porque si nuestro cuerpo nos dejara esa tarea, nosotros estaríamos muertos. Tenemos demasiadas cosas que atender como para ponerle tiempo y energía a estar respirando constantemente. Entonces, mirar nuestro cuerpo como una entidad totalmente perfecta y capaz de gestionarse a sí misma para desarrollar confianza. Entonces dice, nuestro cuerpo biológico es sabio y eso nos debe recordar que nosotros mismos somos seres íntegros. ¿Por qué entonces nuestra mente, nuestro corazón serían diferentes? Entonces, mientras más confianza tengamos en nosotros mismos, más confianza tendremos en nuestras relaciones, en las otras personas, en la naturaleza y en los distintos retos de la vida. Y paciencia. Entonces dice Jon Kabat-Zinn que para cultivar la paciencia lo que hay que recordar es que las cosas suceden como quieren suceder, como deben suceder, no como nosotros quisiéramos que pasaran. Y entonces dice, cuando estamos apurados por llegar a algún lugar o porque las cosas ocurran, el resultado es que no estamos en donde deberíamos estar. La sabiduría de la paciencia nos sana y renueva profundamente. Significa reconocer que las cosas suceden en su momento correcto para poder vivir en el momento presente con una gran comodidad, con gran aceptación y con gran conocimiento. Y la última, no esforzarse. Y es justamente por eso que Jon Kabat-Zinn decía al inicio de esta exposición, cuando le preguntan que a dónde se dirige la atención, él dice que a ninguna cosa. Que no importa en una práctica de atención plena en dónde pongamos la atención. Lo que importa es renunciar incluso al esfuerzo mismo de mantener la atención en algo. La naturaleza de la atención es volátil y de lo que se trata es de desarrollar a un observador que pueda ver la inestabilidad de la atención sin juicio, con mente de principiante, con confianza, dejando ir, dejando ser, que acepte que esa es la naturaleza de la atención por ahora, una atención fluctuante, dispersa, volátil, y que solo haga el trabajo de observar esa volatilidad de su atención. Y para eso ocupa desarrollar un ancla, diría mi maestra Mira. Poner un ancla que sea la que le permita darse cuenta, ya me fui, regresa. La maestra Mira nos dice que esa ancla puede ser justamente nuestra respiración. Entonces, viendo estas cualidades de las prácticas de atención plena, los que hablan del pensamiento, estos hombres a los que cita Daniel Goleman en su libro de Focus, dicen que hay dos clases de distracción, las distracciones sensoriales y las distracciones emocionales. Las distracciones sensoriales son el ruido, la temperatura, el color, el calor, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos leyendo un libro, los márgenes del libro. Y las distracciones emocionales son aquellas que nos disparan, que tienen un disparador que nos conecta con algo. Puede ser, por ejemplo, un aroma que nos conecte con un recuerdo grato o ingrato y que nos haga despertar emociones. Para gestionar este tipo, sobre todo de distractores emocionales,
Lo que se requiere es atender a esta región prefrontal, como respirando. ¿Por qué? Porque estas partes del cerebro están vinculadas a nuestro sistema nervioso central. Y como ustedes saben, lo aprendimos en la primaria y en la secundaria, tenemos un sistema simpático y un sistema parasimpático. El sistema simpático es el que reacciona primero. Es el que ya está encarrerado, ya sacó la red, ya está viendo moros con tranchetes, ya está preparado para la guerra. Y el sistema parasimpático, como está conectado con la parte más joven del cerebro, requiere tiempo para entrar a funcionar. ¿Cuál es el pasillo que le abre el camino, que reduce el tiempo? La respiración. Cuando empezamos a respirar de manera consciente, se activa el sistema parasimpático, que lo que hace es relajar toda la otra cosa, así como si sirvieran una agüita mineral agitada, es efervescente. Bueno, el parasimpático lo que hace es dejar que esa agua se decante para que podamos ver los sedimentos. Esos sedimentos son las emociones. Si desarrollamos una mente de observador, podemos ver cómo eso se decanta. Entonces, estas prácticas son prácticas que se pueden hacer de una manera formal, sentándose en un lugar, dedicándoles 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, los más avanzados 10 minutos. Y pueden hacer técnicas que se hagan de manera informal en el día a día. Hay algunos acrónimos que han desarrollado algunos investigadores que nos ayudan a hacer pausas conscientes a lo largo del día. Cuando vemos que se nos está subiendo la bilirrubina, podemos recordar algunos de estos acrónimos. La mayoría excepto el uno, que es el último, todos están con las iniciales de términos en inglés. El primero es stop. Y por la forma en la que se escriben esas palabras en inglés, lo que significa es detenerse, tomar un respiro, conscientemente observar los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Hay diferencia entre una emoción y un sentimiento. Y luego continuar. ¿Qué hace esta pausa? Parece que no hace nada, pero hace mucho. Echa a andar el sistema parasimpático y nos permite tomar mejores decisiones. La otra es RAIN. Reconoce, estás fuera de tus casillas, te estás empezando a enojar, te está empezando a dejar de parecer chistosito lo que te están diciendo, ya no le encuentras la gracia. Acéptalo, acepta, esto te está sacando de tu estado de bienestar, investiga por qué. Es que esto me hace sentir profundamente incómoda, siento que me está diciendo tonta. No te identifiques con eso. Yo no soy eso que mi mente piensa de lo que hace otra persona. Mi pensamiento es anticipatorio. No tiene fundamento en la realidad. Ese es frame. Y la otra es drop. Detente, respira, observa y prosigue. Y el último, está en español, se llama Parar y lo desarrolló una organización, una AC, que se llama Atentamente, que tiene una aplicación descargable gratuita para celular, que se llama Atentamente, con A mayúscula atenta y con M mayúscula mente. Y este acrónimo significa parar, atender a lo que me está pasando, respirar de manera consciente, aplicar esa respiración. Ok, me estoy dando cuenta que esto ya está, que estoy muy agitada, que estoy empezando a contestar desde un lugar que no es la tranquilidad. Ya me voy a empezar a preocupar, respiro, aplico esa conciencia de que mis pensamientos no siempre son la realidad y regreso a lo que tengo que hacer. El común denominador en todas estas técnicas es la respiración. En todos, parar, respirar, atender lo que nos está pasando y retomar la actividad. Y es algo que en nuestro país pues se difundía mucho a través de cuente hasta 10, respire y cuente hasta 10, ¿no? Ralentizar la respuesta para que podamos responder en lugar de reaccionar.
Y antes de concluir y de despedirme, me gustaría proponerles, si les parece bien, comentarles si hay tiempo, pero creo que ya estoy un poco tarde. Me dices, Mari, si todavía tengo 3 minutitos o si ya necesito ir dando las gracias, por favor. Sí, unos 2 minutitos y si es Perfecto. posible, la Bueno, anfitrión me puede regresar a anfitrión, que se me fue ok, la luz. Ajá, y regresé. claro, enseguida te voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Está bien así? Sí, Y si tenemos 2 minutitos, me gustaría invitarlos a hacer una práctica, que es una práctica que viene en el programa de embajadores de Mindfulness Without Borders. Es lo que se llama la práctica de llegada. Es la práctica que se suele compartir con quienes toman el programa de Mindfulness Without Borders y van a trabajar una vez por semana en este programa. Entonces, si les parece bien, cerraríamos con esta práctica y luego abrimos un espacio para lo que ustedes quieran comentar. Entonces, si están de acuerdo, les pediría que tomaran una postura cómoda donde su espalda puede estar erguida. Quienes necesiten, por la razón que sea, acostarse en el piso, háganlo con el compromiso de tratar de que la postura de estar acostados no les dificulte mantener su mente despierta. Entonces, esta práctica de llegada se llama TUSA y dice así: siéntate cómodamente, permitiendo que ambas plantas de tu cuerpo con el piso. ¿Podemos, por favor, desactivar los micrófonos porque vamos a hacer una dinámica de meditación breve? Gracias. Gracias, Mari. Repito. Siéntate cómodamente, permitiendo que ambas piernas, ambas plantas de los pies, estén en contacto con el piso. Coloca tus manos sobre los muslos y relaja tus hombros. Puedes cerrar tus ojos o descansar la mirada en un punto fijo en el piso. Si decides mantener tus ojos semiabiertos o abiertos, esto te puede ayudar a regresar la atención cuando sientas que te estás distrayendo. Deja que tu columna vertebral crezca alta y noble como el tronco de un gran árbol. Nota tu cuerpo en este espacio y date tiempo de identificar cómo te sientes. Ahora presta atención al flujo de tu respiración. No es necesario que respires de una forma especial. Tu cuerpo sabe cómo respirar. Simplemente siente el aire al entrar en tu cuerpo cuando inhalas y salir de tu cuerpo cuando exhalas. Si te distraes con otros pensamientos, emociones o sensaciones corporales, nota lo que te distrajo y luego déjalo ir, regresando tu atención al flujo de tu respiración. Descansa tu atención en tu respiración como lo has hecho hasta ahora por algunos momentos más. Permite que cada inhalación sea un nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir. Cuando te sientas lista, listo, lentamente abre los ojos si es que los tienes cerrados y regresa tu atención al espacio en donde te encuentras. Y está abierto el derecho de palabra, los escucho con profunda atención. Muchísimas gracias por esta plática y esta meditación. Hay algunas preguntas en el chat, pero si quiere aprovechar a alguien levantando la mano en lo que voy leyéndolas.
Adelante. Te preguntan cómo se llama la película que mencionabas al principio de... Los coristas. Es una película francesa, ya tiene algunos años. Los coristas, ok. Bueno, pues yo tengo una pregunta. No sé si alguien más antes de que yo la haga. Mencionabas sobre la doctora Jimena la explicación del huevo. A mí me impactó mucho que hace muchos años debatían mis primos sobre qué era el huevo, la gallina o el huevo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay una simbología en el vientre de una madre o de una mujer, el hecho de que genéticamente se manipule para que, pues, nazca un bebé sin un papá o sin una mamá y nada más sea como un interés para tener un hijo? Es como mi pregunta. ¿O qué impacto tienen los 9 meses dentro del vientre de una mamá con un esperma manipulado también? O sea, es que eso a mí me interesa mucho porque tengo un hijo y bueno, pues trabajo con niños también. Me interesa eso, ese punto de vista, si puedes hablar un poco de eso. Bueno, Mari, la verdad es que yo a eso no tengo una respuesta porque no creo que la haya. Es decir, lo que hay son puntos de vista sobre el hecho. Y lo que yo observo sobre ese hecho es que cualquier ser humano, independientemente de si la gestación se da in vitro, de si se hace en un vientre llamado de alquiler, etcétera, requiere de la participación de un hombre y de una mujer. Para todo efecto práctico se requiere un espermatozoide y se requiere un óvulo. Independientemente de si el espermatozoide ha estado congelado, de si el óvulo ha sido congelado, de si el óvulo se coloca en un vientre que no es el mismo de donde fue extraído el óvulo, de si el espermatozoide se coloca en un vientre que ni siquiera conoció el donante del esperma, se requiere la participación de ambos. No hay, hasta hoy no hay otra manera de generar vida sin la participación de lo femenino y lo masculino. Las otras cosas son producto de la misma evolución. O sea, esta forma de entender el concepto de familia ahora, el concepto de sexualidad, son producto de un cambio en patrones, en formas de entender el mundo. Retomando el tema de la charla, te diría que si a ti eso te genera curiosidad o incluso inquietud, es una buena oportunidad para hacer una práctica de mindfulness con alguna de estas características de las que nos habla Jon Kabat-Zinn, con mente de principiante. Porque incluso en tu pregunta, como es natural, lo que están son ya tus pensamientos, tus puntos de vista sobre el hecho a partir del cual quieres hacer o del cual quieres saber. Entonces, practicar la atención plena en eso es observar tus pensamientos sobre eso y con qué te conectan. Porque lo que puede regalarte la experiencia de la reflexión sobre un tema tan controversial como es ese, es lo que puedes aprender sobre ti. ¿Qué puedes aprender sobre ti a partir de reflexionar en lo que a ti te despierta ese hecho? Lo demás, desde mi humilde opinión, escapa a tu posibilidad de acción. ¿Qué podrías hacer tú? Detener eso no está en tu mano. Lo que sí puedes hacer es gestionar la emoción, la sensación y los pensamientos que eso desencadena en ti. Para que si en algún momento, no estoy diciendo que lo sea, en algún momento eso te generara incomodidad, puedas gestionar la incomodidad, puedas distinguir que una cosa es lo que tú piensas de eso y otra cosa es lo que esas cosas son. Y son de materia, de naturaleza diferente. Eso es lo que yo podría compartir y creo que hay alguien de nombre María Trinidad que tiene su manita levantada. Buenas noches. Pues muchas gracias. Está muy interesante la plática. Bueno, a pesar de que pues entré
un poquito tarde, pero mi pregunta es, ¿cómo aplicar el mindfulness? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo con mi hermana en particular, pues a veces yo me enojo fácilmente, entonces como que hay un problema entre ella y yo. Entonces, ay, me cuesta mucho trabajo a veces, dice, contar hasta 1000. Entonces, ¿cómo lo puedo, o sea, llevar? Porque enseguida yo le digo así como si fuera una olla express, luego, pues me enojo. Y pues me ha pasado de que estoy tan enojada que hasta, pues me doy cuenta que hasta estoy así como temblando pues del coraje. Entonces, pues sí me es difícil y yo digo, a pesar de que pues sí, medito y demás, y todavía esa parte pues no logro trabajarla. Gracias, Trini. Primero, perdón por llamarte Trini, lo hago dándome permiso, por la confianza para compartir esta pregunta. Lo primero yo creo es felicitarte tú misma porque te das cuenta. Te das cuenta, estás identificando lo que en educación socioemocional se llama identificar los disparadores del enojo. Nosotros tenemos la capacidad de enojarnos y es una emoción que tiene una parte súper noble. Nos muestra cuáles son las cosas con las que nos muestra nuestros límites. El enojo nos enseña cuáles son las cosas que no podemos aceptar, las cosas ante las cuales no podemos transigir. El asunto es que efectivamente la reacción orgánica, biológica del enojo genera todas esas cosas que tú estás experimentando. Ante la ira, ante el enojo, el cuerpo se prepara para responder. Mucha de la sangre se va a los puños porque están listos para pelear. Perdemos flujo sanguíneo en la zona del estómago. Muchas veces eso se sube a la cabeza. O sea, en las reacciones de enojo hay una irrigación sanguínea muy potente en la parte superior del cuerpo. Y esta irrigación sanguínea genera que el canal auditivo se cierra. Es decir, hay tanta presión que el canal auditivo se hace pequeñito y es literal que no escuchamos. Se dificulta mucho oír. ¿Por qué? Porque es menor la cantidad de sonido que puede llegar al tímpano. Entonces, esa parte cuando decimos, estás tan enojada que no oyes razones, es literal. Entonces, todo eso ocurre en el cuerpo. En una descripción de la biología del enojo, es todo ese cuadro orgánico del enojo tendría que gestionarse en 90 segundos. En 90 segundos, nuestro cuerpo está listo para recuperar su homeostasis. ¿Cuál es el tema con el enojo? El tema con el enojo, en el caso de nosotros los seres humanos, es la neocorteza. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento rumiante repite, revive, reinstala, revisa lo que ocurrió. Entonces ya no es solamente si tu hermana dijo algo que te molesta, sino es cómo lo dijo, qué número de veces me lo dijo, siempre lo hace igual, me exhibió delante de las personas, no me lo pudo decir a solas, me lo dijo cuando yo estaba más contenta, parece que lo hace adrede, que le cuente a otro que no lo hizo con ganas de molestarme. Esa instalación del pensamiento hace que el organismo no pueda restaurarse a nivel biológico en 90 segundos. Por eso dices contar 1000, no contar hasta 10, sino a 1000. ¿Con qué es con lo que se puede trabajar? Con el pensamiento. ¿Por qué? Porque tú ya tienes identificado el disparador. Hay un disparador emocional. Ahora, ¿qué es lo importante? Esto, claro, te lo estoy comentando ahora que espero no estás con tu hermana y que tampoco estás enojada con ella. Porque lo que puedo decir, lo que voy a decir puede sonar como retador. Ese enojo te ocurre a ti, no a ella. La que reacciona enojándose con lo que pasa eres tú, no ella. Eso que puede sonar a, pues no te enojes, de ninguna manera es eso. Lo que en realidad te dice es que tú sí puedes cambiar
tu reacción de enojo ante lo que te ocurre. Porque tú eres la que reacciona. Y eso a ti te pone en la posición de empoderarte para gestionar tu enojo de otras maneras. Hay varias alternativas. Una de ellas es, si tienes celular, descarga en App Store la aplicación de Atentamente. Atentamente tiene meditaciones guiadas gratuitas y tiene una sección dedicada al enojo. Muy, muy bonita y muy interesante y muy productiva. Esa es una. ¿Qué es lo que ocurre? Otra técnica cuando nosotros no podemos gestionar nuestra reacción ante los disparadores emocionales es alejarnos del estímulo. Esa es la primera. Cuando no sabemos qué hacer, porque lo que sigue es empezar a hablar en lenguas muertas, empezar a ya sentirnos mal, sentir que de veras se nos va a salir la garganta, que se nos traba que empezamos a temblar porque ya no sabemos cómo contenernos. Una de las primeros recursos que nos enseñan en educación socioemocional es evite esa situación. ¿Cómo? Si tú sabes que si vas a casa de tu hermana en tal fecha, ella puede aprovechar para hacer esto, trata de llegar tarde, trata de no ir o trata de ir acompañada. Usar recursos que te permitan lidiar con esa emoción en lo que aprendes a gestionar tu reacción. Esa es una primera. La otra es, una vez que identificas el estímulo, el detonador, lo que necesitas es aprender a separarte tú de la reacción. Es decir, una cosa es tu reacción al enojo y otra cosa eres tú como persona. Lo que tu hermana hace, si lo pudieras ver objetivamente, tendría una carga muy distinta de la que tiene porque tú ya lo estás viendo con los lentes del enojo. Ha pasado tantas veces que es altamente probable que tú ya tengas incluso juicios de valor sobre lo que hace tu hermana. Y es altamente probable que tu hermana pudiera tenerlos también sobre ti. Esas cargas subjetivas dificultan enormemente la gestión de la emoción. Por eso hay que hacer un trabajo de disección. Se ocupa un bisturí, por llamarlo de alguna forma, para ir separando el hecho de la repercusión, de la manera en la que tú vives el hecho. Voy a inventar, vamos a pensar que tu hermana se pone un vestido que a ti te gusta y que a ti se te ve increíble. Y ella se lo pone y como a lo mejor no tiene la misma cintura que tú y la tela es especialmente delicada, te lo deja más grande, forza el cierre, yo qué sé. Bueno, el hecho es que tu hermana toma una cosa que es tuya sin tu permiso. Ese es el hecho. Ya todo lo demás, de que lo va a echar a perder, de que siempre hace lo mismo, de que no tiene el mismo cuerpo que tú, esa ya es la sal y la pimienta para aderezar el enojo. ¿Sobre qué puedes hablar con tu hermana? Sobre el respeto al uso de las cosas de cada una. Pero para eso necesitas gestionarlo tú primero, ir diseccionando. El enojo para el budismo es una emoción innecesaria. Porque el enojo nace de los juicios y de las ideas que nosotros nos hacemos sobre las personas y las situaciones. Eso es una cosa profundísima. Para llegar allá se requiere una escalera grande y otra chiquita. Gracias por ponerlo de atentamente. Así es esa. Entonces, en atentamente lo llevan a uno de la manita en esa exploración. Ellos son responsables de una sección que hubo en los libros de texto gratuitos. Digo hubo porque no he revisado los más recientes y como hubo una reactualización, no sé si están, pero toda la parte de la educación emocional para los chavos de secundaria la hicieron en esa asociación civil. Tienen un capítulo muy interesante sobre detonadores de enojo. Entonces te recomiendo lo de la app de Atentamente y si te puedes meter a los libros de texto, cada libro de secundaria hay un montón de recursos para la gestión de los disparadores emocionales. Creo que Rita también tiene su manita levantada, ¿cierto, Rita? A la mente, ¿sí?
Perdón, ¿podrías repetir el libro? Es que había como un ruido y no escuché. La aplicación se llama Atentamente y en los libros de texto gratuito, ahorita mando por el chat, nada más déjame buscarlo en la otra computadora, te mando la liga para que puedan entrar a esos ejercicios de localización e identificación de disparadores emocionales. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna última pregunta? Aprovechen a esta maestra. Yo quiero, aparte de agradecer, ojalá que cuando den este tipo de conferencias, 1 hora y media apenas, Julia tiene una forma muy como si nos masticara el conocimiento para poderlo asimilar. Lástima que por el tiempo es un poquito rápido. Y nos mencionó lo de las 7 cualidades para la atención plena. Como nada más lo fue mencionando, y bueno, esta parte también cuando explicó lo del sistema parasimpático y simpático, y lo que está explicando ahorita sobre el enojo, la ira, que yo creo que ese y el miedo es uno de las emociones que nos está generando problemas, y yo sé que el mindfulness nos va a ayudar, pero ojalá que pudieran hacer como una segunda parte de esta conferencia para poder como reafirmar el conocimiento, y obvio la práctica es lo importante de efectivamente dedicar ese tiempo. Y excelente la explicación diferencia entre mindfulness y meditación. Y ojalá que lo tomen en cuenta. Y el libro que señaló al último se llama Libro de Embajadores en Mindfulness. ¿Esos son para los que están estudiando eso? Sí, Rita, gracias por lo que nos comparte. Sí, se llama el programa Mindfulness Without Borders, Mindfulness sin Fronteras. Y es una asociación del programa de embajadores de Mindfulness que ofrece ese programa. Son 12 sesiones y se trabaja con jóvenes y con adultos. No tiene restricción de edad, se ofrece en escuelas, se ofrecen centros de convivencia. Y lo que se hace son 12 sesiones de trabajo en un grupo, y el manual de donde yo lo leí es este manual que nos dan a quienes nos formamos como facilitadores. Este es el libro que se le entrega a todos los participantes en calidad de préstamo. Cuando terminan las sesiones lo devuelven, a menos que lo quieran comprar, y son las guías para las 12 sesiones de trabajo. Y esa práctica de TUSA es la práctica que se hace cada sesión al inicio. Mandé al chat de Leti la lista de las cualidades, estas 7, porque no las pude pegar aquí en el chat de la pantalla, para ver si Leti se los puede compartir después. Mari, porque tampoco tengo tu número para mandártelo. Y estoy buscando lo de Atentamente. Ajá. Porque esta invitación a mí me la mandaron de la GFU de Eugenia. Entonces, ahorita estás mencionando que Leti nos pasaría como el link, pero yo no estoy en ese grupo. No, a lo mejor no sé si estás en el chat de GFU Metropolitano, y si no, lo voy a copiar ahorita aquí en el chat de la conferencia, para que puedas tener el listadito de las 7 cosas de las que habla Jon Kabat-Zinn para las Okay. Gracias. Y sigo buscando lo otro, sí. Gracias. ¿Alguien más que guste hacer última pregunta, o damos por terminada la plática? Yo, Mari, nada más para agradecerle profundamente a Nuria su compartir sus conocimientos, su experiencia en esta técnica que pues ahorita es como un boom, ¿verdad? Aquí en Occidente sobre todo. Y qué bueno que ahora ponen de una manera más, pues más fácil
la comprensión de lo que es la meditación con estas técnicas que nos compartió Nuria. Me gustó mucho esto que mencionabas de como esta relación con nosotros mismos al estar en ese estado atento y que debe de ser pues muy amorosamente, ¿no? Y con cuidado. Y yo me recuerdo mucho esta película del pequeño Buda, cuando el Buda se ilumina con el guapísimo actor de Keanu Reeves, ¿no? Que como en ese momento de iluminación es una sonrisa suave, ¿no? La que dibuja en sus labios. Y yo, después de que vi esa película, cuando medito, trato como de dibujar esa sonrisa, ¿no? Eso que me hace sentir a gusto conmigo misma en ese momento que es solo para mí, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Nuria, por todo tu compartir. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Yola, por tus palabras. Les agradezco mucho. Bueno, pues agradecemos a la ponente Julia Espín Valencia y a todos los participantes de esta conferencia. Esperemos se haga otra segunda y bueno, damos por terminada el día de hoy. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Ya, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Julia. Hasta luego. Buenas noches.